que todo el mundo habla con Sofía Villalobos. Buenos días, Sofía. Buenos días, Negro. Estela, como siempre, Durán y Lupita Martínez. Muy buenos días. Como siempre, Lupita. Bueno, bienvenida, Sofía. Preséntanos tu nota. Pues mira, la denuncia pública de Nat Campos como víctima de abuso sexual ha puesto los reflectores a esta denuncia sobre este delicado tema. Vamos a ver la información. Este fin de semana, la youtuber Nat Campos acusó al influencer Rix de haber abusado años atrás sexualmente de ella. Narró que tras compartir en una fiesta, Rix se ofreció a llevarla a su casa, donde cometió el delito. Durante los 47 minutos del video de Nat, trata de recordar lo sucedido esa noche. Además, cuenta cómo después acudió a sus amigos para encontrar apoyo y consuelo de lo que había sucedido, pero solo logró que la revictimizaran. Nat Campos además narra cómo se sintió sola, agredida y juzgada, incluso culpada de lo sucedido por haber estado borracha. En un medio en el que su presunto abusador tenía más seguidores que ella, hacía campañas en común y ganaba más que ella en lugares donde le decían: no haremos diferencia en contratar o no a tu abusador. Tras años de lo sucedido, Nat valientemente se decide a hablar porque sabe que otras jóvenes como ella han pasado por situaciones similares y por miedo o vergüenza no se deciden a denunciar. Bueno, pues ya escuchábamos cómo Nat relató a detalle cómo ocurrieron los hechos y señaló directamente a Rix como su abusador años atrás. Una situación muy complicada en la que seguramente y con la que seguramente muchas jóvenes, muchas mujeres en general se han identificado, porque es un problema, el tema del abuso sexual grave, no solo en México, sino en el mundo. Y la pregunta que se ha manejado a través de este ejemplo, porque ella, al ser una persona pública, tiene la oportunidad de ser un ejemplo para otras mujeres que pueden estar en esta situación, Estela, es ¿por qué una víctima de abuso sexual, incluso de violación, puede tardar tanto tiempo en hablarlo, en atreverse a denunciarlo? Bueno, Sofía, una persona que vive una agresión sexual se fragmenta y eso es algo que tenemos que tener claro. Se parte en varias estructuras y hay que volver a reconstruirse. Hay personas que lo pueden hacer más rápidamente porque tienen una resiliencia importante, tienen fuertes sus estructuras y lo pueden hacer más rápidamente. Pero hay muchas personas que tardan años, incluso hay personas que nunca lo logran. Eso es importante que ustedes sepan, que muchas veces yo en terapia tengo a personas frente a mí con otro tipo de trastornos y cuando hacemos el análisis nos damos cuenta que el trastorno que está desarrollando es por una agresión sexual que ni siquiera teniéndolo frente a mí se atreven a denunciar. Entonces, no es que todo el mundo lo logre y Nat fue muy valiente al hacerlo. Se ve, se siente el dolor en sus palabras. Así es, Estela. Nada fácil la situación en la que se encuentra Nat Campos, como lo digo, como muchas jóvenes que seguramente pasan en este momento y quizá nos están viendo y se puedan atrever a hablarlo con una persona de confianza. Hay que sacarlo. Y justo Nat compartió cómo se siente después de haber denunciado. Vamos a escucharla. Y los días siguientes me sentía extremadamente contenta, me sentía muy orgullosa de mí, me sentía muy satisfecha con lo que había hecho. Y bueno, justo ahora que mencionamos, Lupita, lo difícil que puede ser para una víctima de abuso, incluso de violación, denunciar, Lupita, y que se puede tardar años en hacerlo. Este delito, quizá mucha gente se está preguntando, ¿prescribe? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer una denuncia? ¿Y cómo, después de mucho tiempo, poder comprobarlo? Bien, muy importante saber que nuestras leyes estipulan claramente lo que tenemos que hacer. Cuando hacemos llamado a que denuncien es precisamente para parar el término de la prescripción. Los delitos pueden prescribir y ya no pueden ser sancionados por el solo paso del tiempo. Por eso es urgente inmediatamente denunciar. Cuando denunciamos, insisto, se suspenden el tiempo de prescripción. En cuestiones, y lo digo con muchísimo respeto, una violación agravada que se sanciona de 10 a 28 años de prisión, la suma y el promedio medio aritmético son 19 años. Cada delito prescribe de acuerdo a la sanción. En este caso, si hablamos de una violación agravada, tendría que pasar 19 años. Si faltara tan solo un día, 2 días, una semana,
Cuando denuncio, se suspenden, se paran esos términos. Por eso, insisto, la única forma, y qué bueno que se toca este tema, porque sabemos que la violencia de género, y en especial la violencia sexual, tiene que ver mucho con la misoginia y una cultura de machismo. El machismo, algunos hombres piensan que las mujeres somos objetos sexuales que tenemos que servir. La misoginia es el odio hacia las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, ¿sí? Y por eso se manifiestan en actos crueles y violentos. Denunciemos, por favor, es la única forma de erradicar, sancionar y eliminar cualquier forma de violencia contra la mujer. Muchas gracias, Lupita. Y antes de irnos a los datos duros, algo que me parece sumamente importante, Estela, y que te quiero preguntar es, una vez que una víctima, después de este proceso interno tan difícil que debe de pasar, se atreve a denunciar un abuso sexual, una violación, ¿cómo ayudarle a salir adelante, a sanar? ¿Cómo, como familia, como amigos, contenerla para que pueda recuperarse de ese acto que yo creo que nunca puedes olvidar? Sí, lo más importante es escucharla, permitirle que hable y no culparla. Sí, tomar actos de responsabilidad que nada tiene que ver con el señalamiento de una culpa, porque cuando tú vives con culpa es muy difícil que te puedas recuperar. Entonces, es importantísimo que todas las personas víctimas de abuso sexual, sea el que sea, reciban ayuda profesional, porque realmente, como les dije al principio, se fragmenta la personalidad. Eso es algo gravísimo. Es uno de los peores delitos, por eso se sancionan de esa manera. El delito sexual, de verdad, agrede a una persona y es muy difícil que se recupere sin que haya un proceso de por medio. Así es, sí, hay que cuidarlo, hay que apapacharlo, y no solo hablamos de mujeres, sino de niños también, que es un problema que se ha acrecentado en el país, sobre todo durante la pandemia. Vámonos con los datos duros. De acuerdo con la organización México Evalúa, tan solo en julio y diciembre del 2019, de julio a diciembre del 2019, el 99.7% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados. 4 de cada 10 mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexual durante el segundo semestre del 2019. Y según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos de hostigamiento, acoso sexual y abuso sexual, la cifra negra alcanza en este tipo de delitos el 99.8%. Así es, mi Sofi. Muchas gracias. Simplemente hay que recordar que precisamente todos venimos de una mujer. Ah, qué bonito. Así es. Gracias. Muy bien, gracias a las tres. De verdad, muchas a ti. gracias. Gracias.